10. Ya, ahí estamos empezando a grabar. Ya, vamos a ver, eh, vamos a ver las variables aleatorias nuevamente, ya para que queden todos los conceptos bien claritos, de modo que cuando ya empecemos con los ejemplos y con los ejercicios nos quede muy claro. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos hacer algunos de los ejercicios que están planteados en las guías. ¿Ya? ¿Dónde? Que lo tenía. Ya. En la guía larga que nosotros teníamos, ¿cierto? Ahí también hay ejercicios de variable aleatoria. Entonces vamos a partir mirando algunos de esos ejercicios que no tienen que ver con lo último que vimos ayer, sino solamente con el concepto de variable aleatoria. Entonces le voy a compartir pantalla. Esta es la guía, ¿cierto? Y tenemos acá. Tenemos aquí una función, una variable aleatoria con su función de probabilidad. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, nos dice sea que una variable aleatoria discreta, cuya ley de probabilidad es, si el x vale 4, la probabilidad de que x sea 4 es 0,15. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo podríamos nosotros entender el ejercicio? Y los pequeños detalles que tiene. ¿Ya? Esto tiene harto detallito ahí que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Vamos entonces. Es hora de otra clase. Ya. Ya, comenzamos. Ya, ahí está. Sea aquí entonces una variable aleatoria discreta cuya ley de probabilidad es. Entonces, cuando nosotros nos piden un ejercicio como este, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, acá te están pidiendo la probabilidad de que x sea menor a 7,5. Entonces, ¿qué valores puede tomar la probabilidad? Todos los que sean menores a 7,5. O sea, tenemos la probabilidad de que x sea 6, tenemos más la probabilidad de que x sea 5, más la probabilidad de que x sea 4. Y no hay más, ¿cierto? Todo el resto de probabilidades, como no están descritas en la tabla, van a tener una función 0. Entonces desarrollamos lo que nos queda. La probabilidad de que x sea 6 es 0,10, 0,1, la probabilidad de que x sea 5, 0,35, y la probabilidad de que x sea 4, 0,15. ¿Ya? Entonces sumamos todos los valores y eso nos va a dar la probabilidad de que x sea menor a 7,5. Al sumar nos quedaría 3, 4, 5, 0,6, si no me equivoco. 0,6. ¿Ya? Y esa es una manera de hacerlo, y existen otras maneras igual. Me faltó la probabilidad de que x sea 7 también, ¿cierto? Si x es menor a 7,5, claro, 7,5 estaría como por aquí. Entonces, claro, tengo que contar también la probabilidad de que x sea 7. Ya, me faltó ese detallito. Bueno, para allá. Ya. Es la probabilidad de que x sea 7 más la probabilidad de que x sea tanto. Nos faltó sumar uno más. ¿Sí? Entonces aquí tendría aquí la probabilidad de que x sea 7 es 0,25 más todo el resto. La respuesta entonces sería 0,85. ¿Sí? Esta x variable aleatoria puede ser en realidad cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser el puntaje o la cantidad de caras, no sé, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, a cada valor se nos da una probabilidad. Entonces, cuando nos pide a nosotros sacar la probabilidad de que x sea menor a 7,5, tengo que sumar todos los casos posibles. La probabilidad de que x sea 7, 6, 5, 4. Pero rápidamente nos damos cuenta de que es un proceso súper engorroso. ¿Sí? Entonces aquí podemos tomar otro camino, que es el suceso complementario. ¿Sí? Si x es menor a 7,5, yo tengo un suceso complementario, ¿cierto? Todos los casos donde el x no sea menor a 7,5
serían los casos donde el x es mayor o igual a 7,5. ¿Sí? Y la probabilidad entonces, la relación que tienen estas probabilidades es que sumados me dan 1. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de que x sea menor a 7,5 es 1 menos esta probabilidad. ¿Sí? Y esta es una propiedad súper interesante que sí o sí vamos a utilizar en algún momento. ¿Ya? La probabilidad de que x sea menor a algún número es complementario al suceso de que x sea mayor o igual a ese número. ¿Sí? Y de esta manera es mucho más fácil de ver porque son menos números. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7,5 es contar solamente la probabilidad del 8, ¿cierto? Sería la probabilidad de que x sea 8. En este caso entonces sería 1 menos 0,15, 1 menos 0,15, 0,85 también. ¿Sí? Pero un camino fue mucho más corto que el otro. ¿Sí? La probabilidad de que x sea menor a 7,5, entonces estaría contando el 7, el 6, el 5, el 4, ¿cierto? Y ahí está la probabilidad, calculándolo directamente. Pero también podemos calcularlo con suceso complementario. En este caso, el suceso complementario comprendía una sola probabilidad, la probabilidad de que x sea 8. Entonces, por eso fue un camino más corto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Perfecto. A ver, el siguiente dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 8? La probabilidad de que x sea mayor a 8. ¿Cero? No tenemos ningún valor, por cierto, inmediatamente 0. Excelente. Muy bien. Ya. Y aquí, ¿cierto? Donde tenemos que tener harto cuidado, porque claro, si la pregunta dice si la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8, ahí tenemos que considerar el caso 8. Pero este no fue el caso. ¿Sí? Aquí tenemos en el siguiente, la probabilidad de que x esté entre 4 y 6,5. Entonces tengo que sumar todos los casos posibles. Sería la probabilidad de que x sea 4, más la probabilidad de que x sea 5, más la probabilidad de que x sea 6. Esos serían todos los casos. Ya, y los sumo y los desarrollo. 0,15 más 0,35 más 0,10. Ahora sí sería 0,6. ¿Sí? La probabilidad de que x sea, esté entre 4 y 6,5. Inclusive en los dos extremos, como está con el menor igual. Y ahí el último dice la probabilidad de que x esté entre 5 y 6 sin contar ninguno de los dos. La probabilidad de que x esté entre 5 y 6, sin contar ni el 5 ni contar ni el 6, también tenemos ahí una probabilidad 0. ¿Cierto? Porque no tengo ningún valor entre el 5 y el 6. ¿Ya? Ahí entonces tenemos un poco más ejercitado el concepto de variable aleatoria. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Podríamos ver el siguiente ejercicio, ya como para poder estudiar cuando nosotros nos dan la función de distribución. ¿Ya? Para que lo entendamos bien. Ya. Tenemos ahí, vamos a correrlo un poquito, aquí. Ya. Sea la variable aleatoria x con la siguiente función de distribución, ya, f mayúscula, ¿cierto? La distribución o también función de probabilidad acumulada, me dan esta expresión de acá. Se nos pide hallar la distribución de probabilidad. Entonces nos están pidiendo hallar la tabla. La tabla, ¿cierto? Con la variable aleatoria y el f de x
que sería lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea el x chiquitito. Ya. Entonces, tengo que recordar que la función de distribución va a ir sumando los valores, ¿cierto? Entonces, si el x dice aquí es menor a 1, la probabilidad es 0, ¿sí? La probabilidad es 0. Entonces, cuando yo empiece a considerar el 1, se va a ir sumando el siguiente valor, ¿cierto? En este caso sería un quinto, ¿ya? La probabilidad de que x sea 2 exactamente, me doy cuenta de que no está aumentando la distribución. La acumulada no está aumentando. Entonces, la probabilidad de que x sea 2 también va a ser, o sea, en este caso va a ser 0, porque no está aumentando nada. Lo mismo pasa con el 3, ¿cierto? Que no está aumentando nada. Y en el 4 pega un salto, ¿cierto? En el 4 llega a 3 cuartos. Pero no le puedo poner aquí 3 cuartos, ¿cierto? Porque esto es sumado. Un quinto más la probabilidad de que x sea 4 me da 3 cuartos. Entonces tengo que restarlos. Sería ahí 3 cuartos menos un quinto. Eh, con la mariposa o con cualquiera de las técnicas podemos sumar. Nos va a quedar 15 menos 4, 4 por 5, 20. 15 menos 4, 11. 11 veinteavos. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que x sea 4. ¿Por qué? Porque en la función de distribución se van sumando los valores, ¿cierto? Sería cuando el x vale 1, un quinto, cuando el x vale 2, un quinto más 0, por eso sigue siendo un quinto. En el tercero sería un quinto más 0 otra vez. Y cuando el x vale 4, como está inclusive, ¿cierto? Sería un quinto más 11 veinteavos. Que lo que aparece aquí, ¿cierto? Sería 3 cuartos. Si el x vale 5, no está aumentando nada la función de distribución, así que sería 0. Y cuando ya tenemos el 6, pega nuevamente un saltito. Y 3 cuartos para llegar a 1 sería un cuarto. O también podríamos hacerlo restando. Estoy hablando que esto es 1, sería la carita feliz, sería 4, 3, 4, un cuarto. ¿Sí? Así que ahí tengo la función de probabilidad. La distribución de probabilidades es que es la tabla completa. ¿Sí? Fue muy enredado, ¿no? Pues está bien. Yo no entendí. Ya, Profe, muy bien. ya. A ver cómo podríamos verlo de otra manera. ¿Sí? ¿Los va viendo dependiendo de los intervalos? Claro, se va viendo dependiendo del intervalo. Mm, Eh, claro, intentemos graficarlo. Si graficamos la función, tendríamos lo siguiente. Ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y si el x es menor a 1, entonces la función es 0. Voy a colocar aquí los valores, un quinto, 3 cuartos y 1. Ya, no está a escala absolutamente, nada. Ya, si el x vale 1, la función está aquí en un quinto, ¿cierto? Y esto va a ser un quinto todo el camino hasta el 4. Va a ser hasta ahí, hasta ahí. Cuando el x vale 4, la función va a valer 3 cuartos, ahí. Y va a seguir así hasta el 6. ¿Sí? Y después pega el saltito al 1. Y puedo completar aquí que esto sigue siendo 1 hacia el infinito. Ya. Entonces, como esta es la función de distribución acumulada, las probabilidades se van sumando a esta función, ¿cierto? Y los valores que me va dando aquí. Entonces, ¿cómo voy a ver yo la función de probabilidad? Con cada saltito que pega. ¿Sí? Va a partir en 0 y en 1, cuando el x vale 1, pega un saltito. Y sube de 0 a un quinto.
Entonces, esa es la probabilidad de que x sea 1, un quinto. Este aumento, este salto que da. En x igual 2 no hay ningún salto, por lo tanto la probabilidad de que x sea 2 es 0. Tal cual como vimos ahí. Lo mismo pasa en 3. En 3 no hay ningún salto, por lo tanto no hay ninguna probabilidad que se esté sumando. Por lo tanto también es 0. Cuando el x vale 4, da este saltito, ¿cierto? Y la probabilidad de que x sea 4 es precisamente la probabilidad de, o cuánto es este salto. Y ese salto que va ahí es de lo que mide de un quinto a 3/4. O sea, tengo que hacer la resta, 3/4 menos un quinto. ¿Ya? Y eso fue lo que la resta de fracciones que hicimos. ¿Sí? Cuando el x vale 5, no hay ningún salto, así que tenemos que la probabilidad es 0. Y cuando el x vale 6, da otro saltito más. ¿Cierto? Da el salto de 3/4 a 1. Y claro, esa diferencia es de un cuarto. ¿Sí? ¿Por ahí se va entendiendo mejor? Sí, profe. Sí, Sí. Sí, ya, perfecto. Igual lo podemos ver como de una manera más, pero siento yo que es como la manera un poco más complicada porque es desde del punto de vista totalmente algebraico matemático, que sería la probabilidad de que x es menor o igual a x. Esa es la distribución, la probabilidad de todos los valores que se van agregando hasta el x. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que el f mayúscula o el f más mayúscula de 1 sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. O sea, de que el x sea 1 solamente, ¿cierto? Sería un quinto. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 sigue siendo un quinto. Entonces lo veríamos de esta manera. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es lo mismo a decir la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2. Y me están diciendo de la gráfica de que si el x vale 2, este valor de aquí es un quinto. El x igual a 1 ya lo calculamos un quinto, por lo tanto la probabilidad de que x sea 2, la única manera en que un quinto sea igual a un quinto más algo, es que este valga 0. ¿Sí? Lo que gráficamente se ve aquí que no hay ningún salto, se mantiene en un quinto. ¿Sí? Lo mismo ocurre en 3, en 4 pega un salto, y al resolver la ecuación con respecto a la probabilidad, te va a hallar el valor. Otra manera de verlo. Ya. Entonces, con eso ya podemos hallar las probabilidades que nos están preguntando. La probabilidad de que x sea 6, solo 6, estaría aquí, un cuarto. La probabilidad de que x sea igual a 5, 0. La probabilidad de que x esté entre 2 y 5,5, sin contar ninguno de los extremos, sería la probabilidad de que x sea 3, más la probabilidad de que x sea 4, más la probabilidad de que x sea 5. Como 3 y 5 vale 0, sería solamente 11 veinteavos. ¿Ya? Y ya como último ejercicio nos están preguntando aquí la probabilidad de que x esté entre 0 y 4, el 0 inclusive. Aunque el 0 da lo mismo, no sería 0 también, ¿cierto? Así que tendríamos, bueno, si completamos el ejercicio, la probabilidad de que x sea 0, de que x sea 1, la probabilidad de que x sea 2, más la probabilidad de que x sea 3. Porque el 4 no se considera. El 0, la probabilidad de que x valga 0, 0. La probabilidad de que x valga 2 y que x valga 3 también es 0. Así que nos quedó solamente un valor a considerar. En este caso, un quinto.
un quinto. ¿Ya? Uf, ya, ¿cómo quedamos, chiquillos, con estos ejercicios? Sin comentarios. Por lo menos yo entendí, profe. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, yo también. Y Ya. yo también. Marcela puse que está demasiado perdida. Claro. Ujú. Ya. Estos son los ejercicios que están en la guía. Si ustedes se fijan, son los ejercicios introductorios solamente de variable aleatoria. Después ya no se empieza a trabajar con la tabla, porque después se empieza a trabajar solamente con las distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Y también les podría dejar como el material introductorio acerca de esto, que es prácticamente un material PSU, ¿ya? Para poder recordar estos temitas, que es bastante importante poder manejarlo bien. Ya. Entonces vamos a empezar ahora con los modelos de distribución, ¿sí? Ya introducimos un poco en la clase anterior el concepto de distribución uniforme, pero creo que no quedó muy, muy clarito. Ya. En el caso, eh, es muy difícil de que nosotros podamos obtener, ¿cierto?, el valor de cada individuo de nuestra muestra, como lo presenta aquí el ejercicio, ¿cierto? De que el X salga 4, la probabilidad es tanto; de que el X salga 5, la probabilidad es tanto. Es muy difícil poder eh, el hacer el estudio en cada caso, pero sí hay muchos experimentos que tienen la misma idea o se comportan de una manera similar. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos obtener o poder comprender cuáles son los distintos tipos de distribución que hay. Aquí se presentan tres, que son las más comunes, lo que se presenta de manera más habitual, pero no significa que esta sea la única. Hay otras distribuciones también de variables discretas. Perdón, Camila, cuéntame. Profe, antes que sigamos, los ejercicios que estábamos viendo recién, ¿Sí? ¿el programa SPSS o el Infostat lo hacen? Muy buena pregunta. No me manejo mucho en el SPSS. Eh, Desconozco que pueda hacer esto. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no lo sé. Voy a buscar, voy a investigar en el tema. De los siguientes ejercicios, sí. Cuando ya se trabajan con distribuciones comunes, como la distribución uniforme, binomial, etcétera, sí. Ahí sí sé que los trabajan. Y claro, realiza los cálculos por nosotros. Pues la idea es que no nos perdamos en el tema del cálculo, sino que nos podamos concentrar en el comprender qué significa, más que en el cálculo, ¿cierto? Sí, voy a ver ese tema. Ya. Entonces, vamos a ver estos tres tipos de distribución y vamos a ver cómo nosotros lo podemos ver en nuestra vida no cotidiana, pero sí que varios experimentos se comportan de una manera similar. El primero que se nos presenta es la distribución uniforme, ¿ya? Donde lo que quiere decir es que cada término o cada valor de nuestra variable discreta tiene exactamente la misma probabilidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí k elementos, que pueden ir, por ejemplo, desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta un valor k, ¿cierto? El x sub k que aparece aquí, la función de probabilidad de cada elemento sería 1 dividido en k, o sea, 1 dividido en la cantidad de elementos que hay, ¿ya? Y la media y la varianza están expresadas acá. Después, la media y la varianza van a ser elementos más fáciles de identificar. Aquí, bueno, se complica un poco el concepto, ¿ya? Pero en las siguientes distribuciones se va a ver de una manera mucho más sencilla. Ya. Entonces vamos a ver al tiro un ejemplo. En el lanzamiento de un dado, ¿sí?
y definamos la variable aleatoria como el número obtenido al lanzar el dado. Entonces, ese ejercicio sigue un modelo de distribución uniforme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los elementos de nuestra variable aleatoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen todos la misma probabilidad de salir. ¿Ya? En un gráfico, el X se mueve entre 1 y 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la altura de los puntos es siempre la misma. Un sexto, un sexto. Un sexto es aproximadamente 0,16, 17, así que sí, tiene sentido que esté por ahí, entre 0,15 y 0,20. ¿Ya? Los parámetros de la distribución uniforme son solo dos, donde tengo el mínimo valor y el máximo valor. Eso es todo lo que necesito yo para poder sacar toda la información de la distribución. ¿Sí? La distribución uniforme, 1 y 6. Porque con eso yo ya sé que tengo 6 elementos, por lo tanto la probabilidad de cada elemento sería un sexto. ¿Sí? Y esa es la primera distribución. No se habla más de ella porque es muy poco probable que aparezca una distribución uniforme, salvo en los ejercicios o en los ejemplos más sencillos, para que la redundancia, como el lanzamiento de un dado, como en el lanzamiento de una moneda. Por lo general, las distribuciones o los experimentos aleatorios que nosotros tengamos no van a tener la misma probabilidad todos los elementos. ¿Ya? Entonces nace la siguiente distribución, que es la distribución binomial. La distribución binomial. Ya, pero antes de eso, la distribución uniforme. ¿Queda más o menos clarita? Todos los elementos de nuestra variable aleatoria tienen la misma probabilidad, por lo tanto la función de probabilidad es muy sencilla. 1 sobre la cantidad que son. Sí, En profe. el caso aquí del dado era un sexto cada uno. La misma altura. ¿Sí? Y si nos vamos a la guía, ninguno de los ejercicios tiene relación con con la distribución uniforme. Sí, estoy Poisson. Aquí en la otra guía de variable aleatoria tenemos otro tipo de ejercicios. Ya. La distribución binomial, entonces, con esta nos vamos a quedar, con esta le vamos a hacer harto ejercicio, harto empeño, para que podamos entenderlo bien. Ya. La distribución binomial siempre sigue las siguientes características. Es un experimento aleatorio y el experimento consiste en una secuencia de n repeticiones de un mismo ensayo. O sea, aquí estamos lanzando, por ejemplo, más de un dado o estamos tirando más de una moneda. ¿Ya? El ejemplo que aparece después es con monedas. ¿Sí? El experimento es repetir, ¿cierto?, el experimento tantas veces. O también podría ser sacar al azar a una persona de una muestra. ¿Sí? Los ensayos se realizan bajo condiciones idénticas. O sea, todos los experimentos yo los puedo volver a hacer. Por ejemplo, si es que saco a una persona de una muestra, puede ser con repetición, ¿cierto? O sea, lo saco, lo observo y lo devuelvo. Lo saco, lo observo y lo devuelvo. Tiene que ser todo la idéntica condición. Y todos los ensayos tienen únicamente dos resultados. Y esos resultados por lo general son éxito o fracaso. Cuando cuando no se habla de éxito o fracaso, tenemos que definir cuál va a ser nuestro éxito y cuál va a ser nuestro fracaso. ¿Ya? Los ensayos tienen que ser independientes, por lo tanto, el resultado de uno no afecta al otro. Y la probabilidad de éxito es idéntica en todos los ensayos. ¿Cierto? No puede ir variando la probabilidad de éxito. ¿Sí? Y esa probabilidad la colocamos con una P minúscula para indicar la probabilidad de éxito. ¿Sí? Entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones, decimos que la variable aleatoria
sigue un modelo de distribución binomial. ¿Ya? Y los parámetros van a ser la cantidad de veces que se repite el experimento y la probabilidad de éxito. ¿Sí? Ahí tenemos la introducción. Entonces, la distribución binomial ocurre prácticamente en casi todas las situaciones que nosotros nos podamos imaginar. ¿Sí? A ver si aquí vemos algún ejercicio de la guía. Por ejemplo, aquí nos dice, la probabilidad de curación de un paciente al ser sometido a un tratamiento es 0,85. Calcular la probabilidad de que en un grupo de 6 enfermos sometidos al tratamiento se cura exactamente la mitad o se cura al menos 4. Este ejercicio es de distribución binomial. Se sabe que la probabilidad de que aparezca una bacteria en cierta disolución, bueno, esta es de Poisson, del siguiente ejercicio. Binomial, ejercicio 3 binomial. Ejercicio 4 binomial. ¿Sí? Muchas situaciones se pueden ver con la distribución binomial. Por eso es importante poder entenderla bien, poder hacer harto ejemplo, harto ejercicio. ¿Ya? Aunque la fórmula nos pueda parecer así, ¿what? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Es mucho más sencillo de lo que podamos ver. Se escribe de esta manera. Se escribe binomial, la B mayúscula de binomial, NP, de los parámetros, ¿cierto? N la cantidad de veces que se repite y P la probabilidad de éxito. Se dice entonces que X sigue un modelo de distribución binomial de parámetros N y P y su recorrido va desde 0 hasta N, 0 siendo 0 éxitos, ¿cierto? 1 sería un éxito y el N serían solo éxitos, y su función de probabilidad es, uy, mamita querida, el f de x, la función de probabilidad, es la combinatoria de n sobre x. Esto quiere decir de cuántas maneras yo puedo escoger, ¿cierto?, la cantidad de éxitos. Eso quiere decir el número combinatorio, que lo vamos a poner en una calculadora. El p elevado a x quiere decir la probabilidad de éxito elevada a x, o sea, la probabilidad de éxito por la probabilidad de éxito, tantas veces, ¿cierto?, como la cantidad de éxitos que se requiera. Y el 1 menos p sería la probabilidad de fracaso, ¿cierto? Si p es la probabilidad de éxito, el fracaso sería complementario, 1 menos p, elevado a n menos x. Este n menos x que aparece acá arriba es la cantidad de fracasos, ¿cierto? Si x es la cantidad de éxitos, n menos x sería la cantidad de fracasos. Así, éxito o fracaso nos suman el n, la cantidad de experimentos que se realizaron. ¿Ya? La media y la varianza serían lo siguiente. La media, ¿cierto? El valor esperado sería n por p, mucho más sencillo que la media de la distribución uniforme, y la varianza es n por p, el mismo que el de la media, por la probabilidad de fracaso, 1 menos p. Ya todo esto se demuestra, la demostración igual es bien complicada, pero aquí está el resultado final, un resultado muy sencillo. El valor esperado al resolver una distribución binomial es la cantidad de éxitos por la probabilidad de fracaso, o sea, por la probabilidad de éxito. La cantidad de experimentos o la cantidad de repeticiones del experimento por la probabilidad de éxito. Ya, veámoslo con un ejemplo para que lo podamos entender bien. Aquí tenemos la variable, o sea, x, la variable aleatoria, ¿cierto?, que mide el número de caras obtenidos al lanzar 10 veces una moneda. ¿Cierto? Como yo puedo lanzar la moneda sin que afecte el siguiente resultado, la estoy repitiendo 10 veces en exactamente las mismas condiciones, tenemos solamente éxito y fracaso. Éxito sería el número, sacar una cara, y fracaso sería un sello, ¿cierto? Por cómo está definida la variable. ¿Sí? Y la probabilidad de éxito está definida, es siempre igual, un medio. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso también sería un medio. ¿Ya? Entonces estoy repitiendo 10 veces el experimento, por lo tanto es una distribución binomial con 10 repeticiones,
y la probabilidad de éxito es 0,5, un medio. ¿Sí? Y esto sigue esta gráfica, que es como una campana. ¿Sí? Y esta campana la vamos a ver harto también cuando veamos la distribución normal. Y hay también una relación bonita entre la distribución binomial y la distribución normal. ¿Sí? Tenemos aquí el gráfico. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ver un ejemplo numérico para que lo podamos ver. Sea X una variable aleatoria, ¿cierto? Acuérdense que ese simbolito, que es como una olita, indica que el X se está modelando mediante una distribución binomial, con 10 repeticiones y probabilidad de éxito 0,5. La variable entonces que mide el número de caras en 10 lanzamientos. Entonces, la probabilidad de sacar 4 caras es, bueno, f de 4, y esto lo podemos hacer con calculadora. Esto no es necesario hacer la mano por ningún motivo. El número combinatorio 10 sobre 4, o es decir, de cuántas formas yo puedo sacar 4 caras al lanzar 10 monedas. Eso es lo que dice el número combinatorio. De cuántas formas yo puedo sacar 4 caras al lanzar 10 monedas. El 0,5 elevado a 4 me está diciendo, ya, ¿y cuál es la probabilidad de sacar entonces las 4 caras? 0,5 elevado a 4. Pero si saqué 4 caras, significa que saqué 6 sellos, ¿cierto? Y la probabilidad de sacar un sello sería el complementario, 1 menos 0,5, elevado a 6, ¿cierto? 10 menos 4, 6. Y eso nosotros lo podemos sacar con una calculadora. Y de hecho, hay calculadora binomial. Si ustedes buscan en Google, calculadora distribución binomial, pueden sacar estos datos rápidamente. ¿Ya? Aquí lo tengo. N, como dijimos, ¿cierto? La cantidad de repeticiones. La probabilidad de éxito lo está viendo como 0,5, a lo mejor 0,5. Y nos están preguntando la probabilidad de sacar 4 caras. O sea, la probabilidad de que X sea 4. Al ponerle calcular, y aquí está la gráfica. En la gráfica que en el PDF estaba como puntos, ¿cierto? Pero aquí está como con barras. De hecho, creo que con barras se nota más la campana. ¿Sí? La probabilidad de que X sea 4 entonces sería la altura de la barra en el 4. Y como dice aquí, la probabilidad es 0,2051. Tal cual como aparecía acá. ¿Sí? De hecho, no sé si marca el cálculo exacto. Por ahí está. ¿Sí? Entonces, les recomiendo mucho esta calculadora, chiquillos, cuando estemos trabajando con la distribución binomial. Que los ejercicios puedan identificar si la cantidad de ensayos, ¿cierto? El número n, la probabilidad de éxito, el número p, y después calcular la probabilidad que ustedes le están pidiendo, ¿cierto? Si es de un valor específico o de un rango, ¿cierto? Para x mayor o menor a algún valor. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Por ejemplo, aquí. La probabilidad de sacar 2 o menos caras es f de 2, ¿cierto? F de 0 más f de 1 más f de 2. La probabilidad de sacar 0, la probabilidad de sacar 1 o la probabilidad de sacar 2 caras. Aquí tendría que ser la probabilidad de que x sea menor a 3, ¿cierto? No está con el menor o igual. Ahí está, la probabilidad de que x sea menor a 3 sería la probabilidad de sacar 0, la probabilidad de sacar 1 o la probabilidad de sacar 2. Probabilidades muy bajas, según lo muestra el gráfico. ¿Sí? Y de hecho la probabilidad de ambos también es muy baja, el 5%. ¿Sí? Y el número esperado o la media sería el mu que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Sería la cantidad de repeticiones por la probabilidad de éxito.
en este caso, 5 caras. ¿Sí? Si yo lanzo 10 monedas, apostaría a que saldrían 5 caras, que es lo más probable. ¿Sí? Eso es a lo que apostaría. Ya, muy bien, ¿cierto? Sigue siendo la probabilidad muy, muy baja. De hecho, las probabilidades de los extremos son bajas también, po. La probabilidad de que X sea 0 o la probabilidad de que X sea 10 es muy, muy baja. Y cumple con la intuición, por cierto, si yo lanzo 10 monedas, es muy poco probable de que las 10 salgan caras o que las 10 salgan sellos. ¿Cierto? Eso es lo que dice la distribución binomial. ¿Ya? De hecho, a ver, podríamos ver solamente como para ver la probabilidad de que X sea 0 es 0,001. Si lo vemos en porcentaje sería 0,1%. O sea, en el 0,1% de los casos me van a salir 0 caras. Y al revés también, por cierto, si el X vale 10, lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejemplo? Entonces, nuevamente, aquí no es necesario que hagamos el ejercicio con los factoriales, empezar a calcular las potencias, no, de ninguna manera. ¿Sí? Lo colocamos en la calculadora binomial, que yo recuerdo haber trabajado con esta página. Debe haber de las otras distribuciones igual. eh, Debería también estar en SPSS y en Infostat. Voy a ver el tema. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Gracias, gracias por responder. Ya. Y un último ejemplito para que veamos aquí. Tenemos el lanzamiento, mentira, tenemos el lanzamiento. Una muestra aleatoria. Una población donde el 40% es hombre y el 60% es mujer, sea la variable aleatoria X la que mide el número de mujeres de una muestra aleatoria de tamaño 3. ¿Sí? Y esta variable aleatoria entonces sigue una distribución binomial, porque cumple con todos los ejemplos, o sea, con todos los requerimientos. Puedo hacer el experimento varias veces, puedo repetir el sacar a una persona, ¿cierto? Puedo... perfecto, gracias Jennifer. Puedo repetir el experimento un montón de veces sin que me afecte el resultado, ¿cierto? Y esta es una muestra aleatoria con repetición o con reemplazamiento. O sea, yo veo a la persona, ¿cierto? Veo qué género tiene, la devuelvo y saco otra persona al azar. ¿Sí? Hay dos probabilidades solamente, ¿cierto? Tenemos hombre y mujer. En este caso, el éxito va a ser el obtener a una mujer y el fracaso va a ser obtener un hombre, por cómo está definida la distribución, ¿cierto? No hay que entender aquí el éxito o fracaso como algo bueno o malo, sino como por cómo está definida nomás la distribución, ¿sí? El éxito entonces sería obtener una mujer, fracaso obtener un hombre, y las probabilidades no cambian, ¿cierto? A menos que justo nazca una persona en el momento, ¿cierto? Y pueda cambiar un poco los porcentajes, ¿sí? Entonces lo podemos ver como una distribución binomial o lo podemos ver con el diagrama de árbol, ¿sí? Pero sin más, imaginan hacer el diagrama de árbol para el lanzamiento de 10 monedas, serían un montón de casos. De hecho, el cálculo da que son 1024 casos para lanzar 10 monedas. Entonces, no, uno se vuelve loco si lo quiere hacer así. Pero en este caso, cuando tenemos una muestra de tamaño 3, un diagrama de árbol con 3 ramitas o con 3 nodos, ¿cierto? Va a ser más o menos fácil de entender. Oh, está todo corrido, los números. Ya. La primera persona que escojamos, ¿cierto? Puede ser hombre o mujer. La probabilidad de que sea hombre es el 0,4, ¿cierto? 40%, y de que sea mujer sería el 60%.
Si saco a la segunda persona, las probabilidades no cambian, ¿cierto? Y esto se continúa también hasta la tercera persona. ¿Ya? Entonces, caminando por todos los caminitos que están acá, ¿cierto? El primer elemento que aparece aquí es hombre, hombre, hombre. O sea que las tres personas que hayan en esta muestra serían hombres, y la probabilidad de pasar por este camino sería 0,4 elevado a 3, ¿cierto? 0,4, que es la probabilidad de obtener un hombre, elevado a 3. El segundo caminito que aparece aquí marcado es dos hombres y una mujer, en ese orden, dos hombres y una mujer. Sería entonces 0,4 por 0,4 por 0,6, o 0,6 por 0,4 al cuadrado. Y así con todos los caminitos se puede obtener su probabilidad. Entonces nos damos cuenta que aquí varios caminos tienen la misma probabilidad. Y en efecto, todos los que tienen la misma probabilidad corresponden al mismo valor de la variable aleatoria. Por ejemplo, si el x es 0, ¿cierto? Serían 0 mujeres, la probabilidad de que salgan 0 mujeres, 0,4 elevado a 3. La probabilidad de que salga una mujer, tenemos aquí 3 caminos disponibles, esos caminos que están ahí, ¿cierto? Y si nos fijamos, todos esos tienen la misma probabilidad, tal cual como esperamos de un experimento que se puede repetir en las mismas condiciones. Si el x es 2, tendríamos 2 mujeres, tenemos también 3 casos, S, y si hay 3 mujeres, también tenemos un caso, ¿cierto? Que salgan mujer, mujer, mujer. 0,6 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, lo puedo ver así también, como la distribución de la binomial. La probabilidad de que salgan 0 mujeres sería la distribución binomial evaluada en 0. En este caso, lo dejas expresado así 0,4 elevado a 3. La probabilidad de que salga una mujer, tenemos aquí 3 veces la probabilidad de que salga que el x valga 1, ¿cierto? Porque aquí tengo 3 casos donde el x vale 1, ¿cierto? Entonces tenemos 3 veces de ese valor. Lo mismo pasa cuando el x vale 2. 3 veces el valor de la probabilidad de que x valga 2, y cuando el x vale 3, ¿cierto? Tenemos un camino. El 1 por no se anota. Nos quedaría 0,6 elevado a 3. ¿Sí? Haciendo la relación entre la distribución binomial y algo que ya vimos que era el diagrama de árbol. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Está Perfecto. igual es enredado, pero Sí. se entiende. Perfecto. hay que seguir la Sí. fórmula. Claro, finalmente, claro, y sea para bien o sea para mal, es el desarrollo de una fórmula. ¿Ya? A ver si podemos ver algún ejercicio que tengamos que ver con esto. A ver, el primer ejercicio de la guía. No lo vamos a resolver completamente, sino que vamos a tomar sus elementos principales. Ya. Tenemos aquí este elemento. Ya. Si yo leo el problema, dice la probabilidad de curación de un paciente al ser sometido a un determinado tratamiento es 0,85. Calcular la probabilidad de que en un grupo de 6 enfermos sometido a tratamiento se cure exactamente la mitad o se curen al menos 4. Entonces, el X mayúscula sería mi cantidad de sanados o curados con el tratamiento. Con el tratamiento. ¿Ya? Como algo que yo puedo repetir, gracias Jennifer, como es algo que yo puedo repetir muchas veces, ¿cierto? Que es mirar a la persona, ¿cierto? De estos 6 enfermos, ver si está sano o no, remezclarlo y volver a ver si está sano o no. Puedo repetir el experimento en exactamente las mismas condiciones. Tengo 2 posibles resultados, que la persona se curó o que la persona no se curó. Entonces es una distribución binomial. ¿Ya? Entonces lo notamos así. El X se maneja o se modela
mediante una distribución binomial, y aquí anoto los parámetros, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite el experimento? Tengo un grupo de 6 enfermos. 6 enfermos. Y la probabilidad de éxito, o la probabilidad entonces de que el tratamiento cure, es 0,85. Ahí entonces tengo el binomial. Y esto yo lo coloco en la calculadora, ¿cierto? Y veamos qué es lo que nos están preguntando. La probabilidad de que se cure exactamente la mitad sería la probabilidad de que X sea 3, ¿cierto? O f de 3. Si es que lo vemos como función de probabilidad o como el ejercicio de probabilidad. Es lo mismo. De que se cure exactamente la mitad, ¿cierto? De 6 la mitad es 3. Y la probabilidad de que se curen al menos 4 sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. ¿Cierto? En este caso, en probabilidad discreta sería lo mismo que nos pidieran la probabilidad de que X sea estrictamente mayor a 3. ¿Cierto? Y de esa manera yo lo puedo colocar en la calculadora. ¿Sí? Tengo los parámetros, ¿cierto? El n, la cantidad de veces que se repite el experimento, y la probabilidad de éxito. ¿Sí? Entonces, eso ustedes lo colocan en la calculadora y lo resuelven. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que los problemas, si es que se cumplen estas condiciones, yo los puedo modelar mediante una distribución binomial y no tengo que hacer todo el cálculo nuevamente. ¿Sí? Esa es la ventaja de poder conocer las distribuciones. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. El PDF ya está arriba, donde pueden ver el PDF, ¿cierto? Con el material. Está la guía también arriba, le subí esta nueva guía, donde resumimos el primer ejercicio. Y estoy atento también al campus virtual y al correo por si surge cualquier duda. ¿Ya? En el taller de esta semana va a entrar entonces un problemita que tenga que ver con alguno de los problemas que están acá. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Queda alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Profe, ¿Sí? yo tengo dos cositas que decir. ¿Ya? Primero, ya que el profe Labrín no va a volver, quería saber cómo van a ser el método de ahora de evaluaciones que vamos a tener, ya que ustedes, como es nuevo, entonces no sé si vamos a continuar con pruebas, con los trabajos, o cómo lo vamos a hacer ahora en adelante, más que nada para ir organizándonos, ya que ya comienza el final de semestre y todo, y Claro. yo soy ansiosa. Sí, sí. Bueno, contarles, ¿cierto? Que esta es como la última gran eh, unidad, ¿cierto? El tema de las variables aleatorias. Vamos a ver después las distribuciones continuas, que se necesita un trabajo ahí. Y claro, yo soy más de prueba. Una prueba final donde podamos aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo. Sí, lo otro que me dijo el profe Jano, conversé con él, me dijo que el trabajo que ustedes tienen, el informe, lo tienen que ver con el ayudante, ¿cierto? Porque están trabajando ahí con un software. Entonces, me comuniqué también con el ayudante, se justificó un poco que algún traspié o algo que no pasó, pero finalmente sí van a empezar a tener ayudantías nuevamente. Ya se va a comunicar él con ustedes. Le comenté, ¿cierto?, que también se necesitan ayudantías de lo que estamos viendo, ¿cierto? Obviamente en clase no podemos resolver exactamente todas las dudas. Sí, así que van a tener ayudantía también de esto. Ya. No hace mucho el Ya. ayudante, dice Marcelo. Ya, Lo segundo, profe, es que sabe que yo la verdad es que no entiendo nada. ya. No entiendo nada, y si he hecho los controles, he intentado estudiar, lo hago Ujú. de forma autónoma,
Yo Ujú. veo videos en YouTube o voy consultándole a mi amigo. Tengo una amiga que es profesora de matemática y ella a veces se da el tiempo de enseñarme. O Ya, igual nos organizamos a veces en grupos con compañeros y cada uno por su medio va aprendiendo y después nos juntamos y unimos cabecitas, por decirlo así. Entonces lo que a mí perfecto. me pasa es que no entiendo la materia, cómo la vamos a aplicar nosotros a trabajo social. Y Sí, siempre con el profe Labril lo que hacíamos era estudiar la teoría en sí de la materia y luego lo ujú, aplicábamos al Infostat en este caso, claro, al programa que es lo que nosotros vamos a usar en un futuro supuestamente. sí. Entonces, la verdad es que estoy muy complicada y no soy la única, yo sé que hay varios que igual hemos conversado y como le dije, soy ansiosa. Sí, gracias, Danae, por dar la cara ahí también por los compañeros. Sí, pucha, lamentablemente no manejo mucho cómo se daba el curso. Entonces, sí, voy a seguir molestando al profe Jano eh, para ver cómo terminar el curso, pues para terminarlo de la mejor manera. Y claro, pues la idea es que esto se pueda aplicar a lo que ustedes van a hacer después. Sí, tienes toda la razón. Sí, profe, porque ejemplo Muchas yo no me siento gracias. preparada para una evaluación ahora, Ujú. para nada, para nada. Yo Ya. tampoco, profe, yo estoy en la misma, estoy en la misma. Sí, yo de hecho estaba viendo las clases de antes y no me entra en la cabeza. Ya, sí, muchas gracias, chiquillas, por avisar. Eh, claro. Sí, como les contó, me voy a comunicar con el profe Jano para ver cómo finalizar el curso, pues cómo tenía planificado el terminar el curso y también orientarlo para allá. Sí, Muchas gracias, profe. sí, muchas gracias a ustedes, chiquillos. La idea es que podamos juntos Pero, también terminar el ramo. profe, tengo una duda, ¿sabes que yo quería ver mi nota en la prueba y dice que no estoy habilitada? Uy. Ya le voy a Entrar en internet. Ay, en internet, gracias. Ya, perfecto. Ya, muy bien, chiquillos. Que tengan una bonita semana. Nos encontraremos el día lunes, ¿cierto? Para continuar con este contenido. Que les vaya bonito. Chao, Igual, Nos profe. profe, muchas vemos. gracias. Chao, profe, que esté Gracias, bien. profe, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias.